Gloria al Señor. Dios es bueno, amén. ¿Alguien aquí cree que Dios es bueno? Oiga, no me haga repetir las cosas porque tengo que administrar mi voz hoy. Gloria al Señor. Dígame amén a la primera, gloria al Señor. Bueno, como les compartía, esta semana estuvimos en el estado de Veracruz y también estuvimos en la Ciudad de México en dos eventos especiales que organizamos este año de jóvenes, dos congresos regionales. Decidimos este año no tener un congreso nacional, sino más bien llevar un congreso regional a los estados para poder alcanzar a más jóvenes. Muchas veces hay jóvenes que no pueden venir, ¿verdad?, de distintas partes de la República. Hay jóvenes que quizás por falta de recursos o por distintos tipos de motivos no pueden hacer un viaje hasta otra ciudad, hasta otro estado. Y este año Dios puso en mi corazón en hacer congresos regionales para llevarles el congreso a su lugar. Y entonces ellos, la mayoría, pudieran estar recibiendo lo que Dios tiene. Así que esta semana tuvimos el miércoles y el jueves el congreso regional en Veracruz, y el viernes y el sábado el congreso regional de la zona centro, Estado de México y Ciudad de México. Así que por eso es que vengo así con esta voz. Estoy hoy como aquel que dijo: yo tenía un chorro de voz, pero hoy me queda un poquito para predicar con mucho amor y con la ayuda del Espíritu Santo. Gloria al Señor. Y esta semana, el próximo sábado, para los jóvenes aquí en la zona occidente, tenemos también nuestra confraternidad, nuestra conferencia Eres. Próximo sábado a las 10 de la mañana. Usted tiene que inscribirse con el líder Jorge Torres aquí a mi derecha. Es un evento que va a durar casi todo el día. Hay un costo de inscripción de 100 pesos con el propósito de cubrir los alimentos, la comida específicamente. Los jóvenes van desayunados. A las 9 de la mañana sale el autobús de aquí de la iglesia, habrá transporte, allá van a comer, allá van a convivir con los demás jóvenes de las iglesias de la zona occidente, y vamos a pasar un tiempo maravilloso con nuestro hermano que invitamos desde Chile. Gloria a Dios, porque es venezolano, pero está radicando ahora en Chile. Nuestro hermano, el salmista Diego Galarza, un joven lleno del Espíritu Santo, con un tremendo don de adoración y de exaltación. Recuerde también que este próximo jueves tenemos un taller de alabanza y de adoración aquí en la iglesia. Es para los ministerios de alabanza, pero si usted es músico o usted canta o usted tiene en alguna forma esta conexión con la música, puede venir a la reunión próximo jueves 7 de la noche aquí en la iglesia. Y recuerde también, el próximo domingo solamente vamos a tener una reunión a las 11 de la mañana. Gloria a Dios, porque vamos a tener a nuestro hermano Diego Galarza aquí ministrando y bendiciéndonos. Próximo domingo entonces una reunión solamente a las 11 de la mañana, pero sé que va a ser un culto glorioso. Gloria al Señor. ¿Alguien aquí lo cree? Gloria a Dios. Amén. Y bueno, ya me gasté también la voz en los anuncios que le tocaban hoy a mi hermano Ricardo. Te tocan a ti. Jorge, gloria a Dios. Vamos a pasar la palabra, amén. ¿Cuántos están listos para la palabra? Primera de Corintios capítulo 2 versos 14 al 16. Yo creo que vamos a hacer un maravilloso cierre de enseñanzas acerca del tema de la mente y de la renovación mental. Hoy Dios me mostró algo maravilloso esta mañana. Primera de Corintios 2, 14 al 16. Pero el hombre natural, diga conmigo, el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender. Hemos estado hablando de que esta capacidad de entender las cosas espirituales es resultado de que el Espíritu Santo de Dios ilumine nuestras mentes con la verdad. No puede haber entendimiento de lo espiritual, no puede haber entendimiento de la verdad de Dios y de su palabra, a menos que el Espíritu Santo use las escrituras para iluminar con ellas nuestro corazón, para revelarnos la palabra. Por eso cuando hablamos en esta escritura del hombre natural,
no estamos hablando de una persona inconversa, aunque claro, una persona inconversa tiene una mente natural, pero tiene una mente entenebrecida también, como lo hemos estado aprendiendo. Esta mente natural es simplemente la mente que piensa sus propios pensamientos y que todavía no está entrenada para pensar los pensamientos de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Esta mente natural es la mente que todavía tiene, oh Padre, ay Señor, esta mente natural es la mente que todavía trabaja independiente de la mente de Dios, trabaja independiente de la sabiduría de Dios, trabaja independiente de la palabra de Dios. Esa es la mente natural. Entonces la mente natural no puede entender las cosas que son del Espíritu de Dios. Hay cristianos con una mente natural, no es simplemente una mente de un inconverso. Hay cristianos que todavía tienen una mente natural porque, como hemos aprendido, necesitamos renovar nuestro entendimiento, renovar nuestra mente, para que entonces nosotros podamos cambiar nuestra manera de pensar y podamos comprender las cosas profundas de Dios. El hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual, ¿quién es el espiritual? El espiritual es aquel que ahora tiene una mente, una forma de pensar que trabaja en armonía o en cooperación con la palabra, con la voluntad y con los pensamientos de Dios. Este hombre espiritual juzga todas las cosas, pero no juzga como criticar. Aquí no estamos hablando de juzgar como criticar a alguien o juzgar a una persona por alguna razón. Estamos hablando de usar la palabra de Dios para filtrar las cosas. Estamos hablando de que usamos la verdad de Dios para hacer un análisis de lo que nos rodea, de nuestra vida y de todo a nuestro alrededor, y entonces poder hacer exactamente lo que Dios quiere que nosotros hagamos. El espiritual juzga todas las cosas a la luz de la palabra. Pudiéramos parafrasear de esta manera para entenderlo mejor. El espiritual juzga todas las cosas de acuerdo a la palabra y a la verdad de Dios. Alguien dice amén. Pero él no es juzgado de nadie. ¿Cómo es esto? Claro, el hombre espiritual que juzga todas las cosas conforme a la palabra no puede ser juzgado de nadie, porque nadie puede juzgar la verdad. Nada podemos contra la verdad. No podemos combatir la verdad. No podemos confrontar la verdad. No podemos contradecir la verdad. No podemos hacer nada contra la verdad. La verdad siempre triunfa sobre la mentira y siempre triunfará sobre todas las cosas. ¿Cuántos dicen amén? Por eso nadie puede juzgar a aquel que juzga todas las cosas a la luz de la verdad y de la palabra de Dios. Porque el engaño, la mentira, la oscuridad no puede juzgar la verdad. Nada puede contra la verdad. Entonces aparece la siguiente declaración, que es maravillosa, fabulosa, mis hermanos. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros, diga, nosotros tenemos la mente de Cristo. ¿Qué? Dile a tu hermano, que tenemos que tenemos la mente de quién. Suena fácil, suena sencillo, pero es profundo y poderoso y nos puede cambiar la vida para siempre. Pablo dice que nosotros, ¿quiénes? No está hablando de todo el mundo. No todo el mundo tiene la mente de Cristo. Está hablando del espiritual. Está hablando de aquel que ha renovado sus pensamientos. Está hablando de aquel que ha puesto la verdad en su corazón y en su mente. Está hablando de aquel a quien la verdad de Dios le ha transformado el entendimiento. Él es el espiritual, el que juzga todas las cosas a la luz de la verdad y no puede ser juzgado ni condenado por nadie. Él tiene acceso a la mente de Cristo. Él tiene acceso a los pensamientos de Dios. Él tiene acceso a la manera de pensar misma que usó nuestro Señor Jesucristo en esta tierra. ¿Alguien puede decir amén? Yo estaba impactado en esta mañana cuando este verso resplandeció literalmente delante de mis ojos.
porque es una de las afirmaciones más impactantes del apóstol Pablo, si usted lo medita. Nosotros creemos en verdad, yo creo que a nadie aquí le cueste trabajo creer que nuestro Señor Jesucristo pensaba diferente a cualquier ser humano sobre esta tierra. Él era único, completamente especial, y se distinguía de entre todos los demás, principalmente por causa de su mentalidad, de su manera de pensar. Recuerde que tu pensamiento rige tu conducta, tu pensamiento rige todo lo que tú haces y la forma en la que tú vives. Así que sin duda nuestro Señor Jesucristo tenía una mente iluminada por Dios. Quiero que entienda algo, mi querido hermano. Nuestro Señor Jesucristo decidió voluntariamente despojarse de su deidad cuando vino a la tierra, y Él operó en la tierra como un hombre. Dependió absoluta y enteramente del Padre y del Espíritu Santo para poder tener acceso a lo sobrenatural y al poder de Dios. No accedió al poder de Dios mediante su deidad, accedió, aleluya, al poder de Dios mediante su fe y su dependencia del Padre. Así que cualquiera de nosotros que hemos creído en el Señor Jesucristo y hemos nacido de nuevo, podemos también anhelar y desear caminar como Él caminó en la tierra. Porque la palabra de Dios dice que Él nos dejó ejemplo para que sigamos sus pisadas. No es difícil entender que Jesucristo tenía una mentalidad diferente a cualquier otra cosa que haya sido visto sobre esta tierra. Pero afirmar, mis amados, que nosotros tenemos su mente, eso es algo verdaderamente radical, eso es algo muy comprometedor. Ahora, ¿cuántos aquí creen la palabra de Dios? Tenemos que recibir, tenemos que creer la palabra. Usted y yo somos creyentes, y eso significa ser creyente. Significa creer la palabra, significa creer lo que Dios ha establecido y lo que Dios ha dicho a través de las Escrituras. Así que a nosotros como cristianos no nos queda de otra que recibir y creer la palabra. Y si hay algo como esto, por ejemplo, que en alguna forma es un poco difícil de digerir, aún así debemos aceptarlo y orar al respecto si deseamos entenderlo mejor. ¿Alguien dice amén? De acuerdo a las palabras de Pablo, entonces, nosotros los hijos de Dios podemos pensar como Jesús. ¿Ya ve que nos sacude? De acuerdo a las palabras de Pablo. Usted dijo que iba a creer la palabra, ¿verdad que sí? Usted dijo que iba a creer la palabra, ¿verdad que sí? De acuerdo a las palabras de Pablo, entonces usted y yo podemos pensar como Jesús. Esto es, tenemos a nuestra disposición su manera de pensar. Usted y yo no estamos confinados en esta tierra a pensar como Mickey Mouse. Usted y yo no estamos confinados a vivir en esta tierra, a vivir meramente con una mente natural y con pensamientos naturales, y mucho menos con pensamientos llenos de oscuridad y de tinieblas. Usted y yo no hemos sido llamados a vivir de esa manera. Usted y yo hemos sido llamados a participar. Diga, participar. Participar de los pensamientos de Dios, participar de la mente de nuestro Padre Celestial, que caminó, que operó en Jesús, que estuvo activa en la vida de Cristo en todo su ministerio. Y entonces yo le preguntaba al Espíritu Santo en esta mañana, ¿cómo es que nosotros podemos verdaderamente caminar en la mente de Cristo? ¿Cómo nosotros podemos desarrollar esa clase de mentalidad? ¿Cómo nosotros podemos caminar en esa forma de pensar? Y entonces el Espíritu Santo me comenzó a enseñar, y lo primero que Él me mostró esta mañana es, escuche esto, mis amados, una de las maneras en las cuales nosotros participamos de la mente de Cristo es, en primer lugar, es decir, es como el primer paso para nosotros comenzar a accesar a esta forma de pensar. Es como el primer paso para que nosotros podamos accesar a la mente de Jesús. Entender en primer lugar, escúcheme, que los pensamientos de Dios son mucho más altos que los nuestros. ¿Están aquí? Dice la palabra del Señor en Isaías 58, versos 8 al 9. Porque mis pensamientos, y es Dios en primera persona hablando a través del profeta Isaías, porque mis pensamientos, así que cuando
el profeta dice, porque mis pensamientos no se refiere a los pensamientos de él, se refiere a los pensamientos de Dios, porque Dios está usando su boca para hablar en primera persona, como muchas veces lo hace a través de sus siervos los profetas. Mis pensamientos no son vuestros pensamientos. ¿Oyó eso? Porque mis pensamientos, dice el Señor, no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, porque pensamientos producen caminos. Hello. O sea, usted vive de acuerdo a cómo usted piensa. Mis pensamientos no son como vuestros pensamientos, ni mis caminos como vuestros caminos. ¿Dijo quién? ¿Dijo quién? Jehová. Como son, y escuche la siguiente frase: más altos, diga más altos, los cielos que la tierra. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más altos que vuestros pensamientos. Hemos leído esto antes, pero ¿cuántos verdaderamente estamos convencidos de que los pensamientos de Dios son mucho más altos que los nuestros? ¿Cuántos verdaderamente nos hemos rendido a esta realidad? Esto nos confronta, y puede ser que este mensaje no le suene confrontante como otros, pero verdaderamente confronta si nosotros lo meditamos. ¿Por qué habría yo de querer pensar como yo si puedo pensar como Dios? Es que eso suena arrogante, pastor. Usted no puede decir que puede pensar como Dios. Yo no lo dije, mi hermano, lo dijo Pablo. Pablo fue el que dijo: tenemos la mente de Cristo. ¿Por qué habría yo de defender mi forma de pensar cuando la forma de pensar de Dios es mucho más alta y mucho más elevada que mi manera de pensar? ¿Por qué yo habría de defender, quizá me estoy adelantando un poco, mi manera de ver las cosas cuando hay una bendición a la cual usted y yo podemos accesar, y es a la de conocer los pensamientos de Dios y abrazarlos, y que nuestra mente camine en armonía con ellos? Aleluya. Así que este verso es muy claro, no tiene casi ninguna necesidad de ser interpretado. La palabra de Dios es clara en afirmar que los pensamientos de Dios son mucho más altos que los nuestros. Entonces, ¿por qué querría yo defender o abrazar mi propio pensamiento, la mente natural, si yo sé que los pensamientos de Dios son superiores? Y entonces aquí comienza la renovación de la mente. Esto me dijo el Señor en la mañana. Aquí comienza la renovación de la mente. Porque escuche, sustituir información es parte del proceso de la renovación, pero solo una pequeña parte. Porque la mente humana es habitada por el orgullo humano. Entonces, ceder a mi manera de pensar no es fácil. Humillarme delante de la verdad para reconocer que yo estoy equivocado como pienso y que Dios tiene toda la razón no es fácil. Eso le cuesta al hombre, eso le cuesta a la mujer, eso le cuesta al ser humano. La mentalidad humana está contaminada por el orgullo humano, y por eso es tan difícil llegar a reconocer que estamos equivocados. Dígame una persona que pueda reconocer cuando se equivoca, y yo le diré: esa es una persona humilde. Es una persona que ha desarrollado cierta medida o capacidad de humildad. Una persona que llega a reconocer que estaba haciendo algo mal, que estaba viendo las cosas de una forma incorrecta, que estaba actuando de una manera incorrecta, y reconoce que no puede seguir en esa línea, no puede seguir en esa dirección. Eso es una persona humilde, o es una persona que es capaz de humillarse. Y sabe algo, en este asunto de la renovación de la mente, muchas veces la verdad va a confrontar tu manera de pensar,
y tú vas a tener que tomar una decisión. Si vas a seguir abrazando tu propio pensamiento, que es natural y en algunas ocasiones es opuesto a la voluntad de Dios, o vas a decidir reconocer que los pensamientos de Dios son más altos que tus pensamientos y que sus caminos son más altos que tus caminos, y entonces te vas a humillar para decir: Señor, tu palabra es verdad, aleluya. Esa es la verdad, no importa que no me guste. Esa es la verdad, no importa que no sea lo que yo haya hecho durante toda mi vida. Tengo que reconocer en algún momento, y esto sucede muchas veces en el proceso de renovación mental, que hemos estado equivocados demasiado tiempo en muchas áreas. Y no importa la inteligencia que tengamos, todos hemos estado equivocados mucho tiempo en muchas áreas. Y hasta que no venga la palabra, hasta que no venga la verdad y confronte nuestra manera de pensar, entonces nosotros vamos a seguir viviendo con esa mente natural y con esos pensamientos naturales que no disciernen las cosas que son del Espíritu de Dios y que les parecen una locura. ¿Alguien dice amén? En Efesios capítulo 4 verso 23 lo hemos estado leyendo. Yo solamente voy a usar una frase de acuerdo a la versión Nueva Traducción Viviente. Efesios 4, 23, que dice: en cambio, diga en cambio, dejen que el Espíritu Santo les renueve los pensamientos y las actitudes. Escúcheme, mi amado, por favor. Pensamientos producen caminos, pensamientos producen actitudes. Tu actitud es el aroma de tus pensamientos. Cuando yo veo la actitud de una persona, yo puedo ver su mente, yo puedo ver lo que está pensando. Es incorrecto. No es que sea un adivino ahora. No diga: ay, el pastor ya lee la mente. Yo no leo la mente, pero la palabra nos enseña a leer la conducta. Porque como el hombre piensa en su corazón, así es él, así se comporta, así se conduce. Jesucristo dijo: ustedes conocen un árbol por sus frutos. Cuando nosotros vemos las actitudes, la conducta, las palabras, el comportamiento, las decisiones del ser humano, podemos saber exactamente, o más bien podemos saber qué es lo que está sucediendo en su mente. Hay pensamientos incorrectos. Por eso dice la palabra de Dios: dejen que el Espíritu Santo les renueve los pensamientos y las actitudes. Ahora, suena lindo que el Espíritu Santo lo haga, pero ningún proceso y ningún cambio viene sin dolor. Alguien está aquí en esta mañana, gloria a Dios. Mire, yo sé porque sé que traigo una palabra de Dios en esta mañana, mi hermano. No hay cambio y no hay proceso sin dolor. Ay, pastor, a mí no me gusta que diga eso porque luego me da miedo. ¿Qué miedo ni qué nada? No. Eso es parte de lo que nos santifica. Eso es parte de lo que nos hace mejores personas. Eso es parte de lo que nos hace mejores cristianos. Y eso es parte de lo que hace que una persona natural, ordinaria, común y en algún tiempo viviendo en oscuridad y tinieblas llegue a ser un hombre o una mujer de Dios lleno del Espíritu Santo. A Pedro le costó, a Pablo le costó. ¿Qué le costó, pastor? Dígame, ¿qué le costó? Le costó reconocer el error. Hello. Le costó reconocer la verdad que es eterna y absoluta. ¿Sabe cuándo comienza la renovación de la mente en usted? Cuando está dispuesto a renunciar a su manera de pensar. Yo dije, ¿sabe cuándo comienza la renovación mental en usted? Cuando está dispuesto a renunciar a su forma de pensar. Y sabe, muchos de nuestros pensamientos, muchas de nuestras actitudes, mucha de nuestra mentalidad es el resultado de años y años de hacer las cosas igual y de pensar exactamente de la misma forma. Sabe, los seres humanos tenemos que entender
Y esto es, repito, cómo verdaderamente puede comenzar el proceso de renovación mental. Muchos de nuestros pensamientos están equivocados. Usted puede decir eso. Muchas de las cosas que yo pienso están mal. Muchas de las formas en las que yo veo la vida están incorrectas. Cuando yo me expongo a la verdad de Dios, tengo que llegar a reconocer que estoy equivocado. Mire, recuerdo exactamente el día que yo me convertí. Yo recuerdo, y eso es maravilloso, le doy gracias a Dios por eso. Yo recuerdo el día que nací de nuevo y recuerdo el momento exacto cuando eso sucedió. Yo recuerdo que estaba frente a un televisor viendo a un predicador hablar del temor de Dios. Y yo estaba ahí, 23 años de edad. Había hecho todo lo que está a mi alcance para perderme. Había hecho todo lo que estaba a mi alcance para ganarme, merecerme el mismo infierno. Pero ahora estaba siendo confrontado por la palabra de Dios y la unción del Espíritu Santo en la boca de un predicador que hablaba del temor de Dios. Yo recuerdo que yo estaba sentado en una cama así y había un mueble ahí con la televisión al frente y aquel hombre estaba hablando y yo sentía que cada palabra golpeaba lo profundo de mi corazón. Y yo estaba ahí, estaba como electrificado, mi hermano. No pude más y me tiré de rodillas al piso y comencé a llorar. ¿Y sabe qué fue lo primero que sucedió? ¿Sabe qué fue lo primero que salió de mi boca? Sin yo ser cristiano, sin conocer la Biblia, ni siquiera había ido nunca a una iglesia cristiana. Lo primero que salió de mi boca fue: perdóname, porque si yo estoy como estoy es por mi culpa. Yo fui el que tomé malas decisiones. Yo fui el que escogí vivir la vida de esta forma. Yo estaba mal y comencé a decirle al Señor: yo estaba mal, yo estaba equivocado, perdóname. Y ahí el Espíritu Santo me agarró y estuve llorando y llorando. Pero sabe, la palabra de Dios me confrontó de tal manera y llegó a lo más profundo de mi corazón, de tal manera que lo primero que yo tuve que hacer, o lo primero que yo hice, fue llegar a reconocer que el que estaba equivocado y el que siempre estuvo equivocado era yo. No fue nunca Dios, no fue nunca la vida y no fue nunca la gente a mi alrededor. Oh Padre, porque ese es el razonamiento del hombre. Todo mundo está equivocado menos él. ¿Alguien se identifica con lo que yo estoy diciendo ahora? Todo mundo está equivocado, todo mundo tiene la culpa menos él. Pero cuando la luz de la verdad, cuando la luz de la palabra y el poder del Espíritu Santo vienen sobre ti, no hay un solo lugar en la tierra en el que tú te puedas esconder de la verdad. La palabra de Dios dice que la palabra es como una espada de dos filos que penetra hasta partir el alma, divide el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne aún las intenciones más profundas del corazón. Nada se esconde de la verdad, nada queda oculto delante de la palabra, porque la luz es lo que manifiesta todas las cosas. Yo anhelo el día que la verdad de Dios venga sobre esta iglesia de una manera pero tan ineludible, que no hay absolutamente ninguno de nosotros que se pueda defender, que se pueda justificar o que pueda culpar a otros. No, yo estaba ahí tirado en el piso diciendo: Señor, yo tuve la culpa, yo tuve la culpa, perdóname. Fueron mis decisiones, porque yo un tiempo llegué a decir que Dios no existía. Y cuando mi vida se empezó a complicar, yo comencé en alguna forma a enojarme como inconscientemente con Dios. Si Dios es real, ¿por qué Él permite que mi vida se vaya en esa dirección que yo nunca imaginé? Y ahí empieza nuestro error, ahí empieza nuestro proceso. Así que la renovación mental comienza. Y nosotros llegar a participar de la mente de Cristo comienza cuando en primer lugar reconocemos que los pensamientos de Dios son más altos que los nuestros. Y en segundo lugar, cuando somos capaces y valientes para renunciar a nuestra propia forma de pensar. Ahora,
En 2 de Pedro, capítulo 1, verso 19, dice: ¿alguien siente el Espíritu Santo de Dios en este lugar? Dile, por favor, cierra tus ojos y dile: Espíritu Santo, por favor, dile, por favor, háblame. Por favor, enséñame. Por favor, alumbra mi mente y mi corazón. Por favor, Espíritu Santo. Segunda de Pedro 1:19 dice, y quiero leer el contexto, por favor. Segunda de Pedro, capítulo 1. Permítame. (16) Porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas. ¿Sabe? Hoy mucho de lo que se conoce de Jesús no son sino solamente fábulas artificiosas. El Jesús de hoy, el Jesús de esta cultura y el Jesús de esta generación es un Jesús humanista, no bíblico. Y lo digo sin temor. El Jesús que esta generación está conociendo, y es principalmente a través de las redes sociales, el Jesús que esta generación está conociendo es un Jesús humanista. Es un Jesús más metafísico que espiritual. Hay un montón de filosofía humanista en el evangelio moderno, un montón. El evangelio moderno se ha contaminado de una manera alarmante de filosofía humanista, presentando a un Jesús que cuando usted lo compara con el de la Biblia ni siquiera se parecen. ¿Alguien dice amén? Ni siquiera se parecen. Y entonces dice el apóstol Pedro, porque nosotros no les hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas y cuentos e historias y testimonios y opiniones. Dice, sino como habiendo visto, escuche, Pedro fue testigo ocular, testigo presencial. A él nadie le puede contar, nadie le puede engañar en relación a que Jesucristo no vino en carne. El apóstol Pedro fue un testigo presencial del ministerio y de la persona de nuestro Señor Jesucristo. Así que él dice, no hicimos uso de fábulas artificiosas, porque ya en ese tiempo se estaban escuchando fábulas artificiosas relacionadas con la persona de Jesús. Pero él dice, nosotros lo vimos. Es como cuando usted dice, a mí nadie me lo puede contar, yo lo vi, yo estaba ahí cuando sucedió, yo estaba ahí en el momento del suceso, yo lo vi con mis propios ojos. Eso es lo que Pedro está diciendo, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Pues cuando él recibió, esto sucedió en el monte de la transfiguración, pues cuando él recibió de Dios Padre honra y gloria, y le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía, este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Pedro dice, y no solamente nosotros lo vimos con nuestros ojos, cuando eso sucedió, también oímos esa voz que fue enviada del cielo cuando estábamos en el monte santo con él. ¿Qué hay más seguro para él que haberlo visto con sus ojos y haberlo oído con sus propios oídos? Y entonces él dice algo que nos rompe la cabeza a todos. Él dice, más seguro que haberlo visto con mis ojos y que haberlo oído con mis oídos, tenemos también la palabra profética más segura. Diga, más segura. ¿Sabe a qué se refiere, mis amados? Se refiere a la palabra escrita de Dios, se refiere a las santas escrituras. Tenemos también la palabra profética más segura. Oiga,
más segura que haberlo visto con sus ojos, más segura que haberlo oído con sus propios oídos. Sí, es más, hoy en día muchas personas, como resultado de haber visto algo u oído algo, han dado a luz a una falsa doctrina. Y hay gente que asegura haber visto un ángel, y hay gente que asegura haber oído la voz de Dios. Y sin embargo Pedro dice: más seguro que eso es la palabra profética. Más seguro que eso es la palabra de Dios. Dice: a la cual, escuche esto para que vea cómo conecta con la renovación de la mente, por favor. A la cual hacéis bien en estar atentos. ¿Cómo tenemos que estar delante de la palabra? Atentos, como a una antorcha que ¿qué hace? Alumbra en un lugar que ese lugar oscuro es la mente humana. Ese lugar oscuro es la mente humana, la mente natural, el corazón del hombre. Dice la palabra profética: más segura, a la cual tenemos que estar atentos como una antorcha que alumbra en un lugar oscuro. Así es como la verdad, así es como la palabra y el Espíritu Santo iluminan, alumbran los ojos de tu entendimiento, como una antorcha que alumbra en un lugar oscuro. Dice: hasta que, vea, hasta que la noche se vuelve en día, aleluya, hasta que la oscuridad se vuelve en luz, hasta que el día esclarezca, oiga, y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Hasta ese momento, una mente natural, una mente que piensa sus propios pensamientos, una mente entenebrecida, ajena de la vida de Dios por causa de la ignorancia que en ella hay, pero que ahora, por causa de estar atento, diga atento a la palabra profética más segura, la palabra profética más segura y el Espíritu Santo de Dios han alumbrado como una antorcha la mente y el corazón y los pensamientos. Pero la antorcha, escúcheme bien, porque hoy la antorcha está alumbrando tu mente a través de esta palabra que estoy predicando. Pero la antorcha tiene que iluminar mientras la noche o la oscuridad persevera, hasta que llegue un momento donde haya una completa luz, hasta donde, mire, cuando está amaneciendo, usted sabe que hay como una transición. Hay una profunda oscuridad, pero de repente aparece en el horizonte un pequeño cambio de color. A mí me encantan los amaneceres y los atardeceres, soy fan de eso. Y me impresiona, mire, una de las cosas que más me impresiona de los amaneceres es la creatividad de Dios. Nadie puede pintar como Dios pinta, gloria a Dios. Nadie puede combinar colores como Dios combina. Nadie puede proyectar esa clase de imágenes de una manera tan magistral como Dios. Y de repente usted empieza a ver un cambio de color en el horizonte. Es lento, pero no deja de avanzar. Es lento, pero no deja de levantarse, de emerger. Y llega un momento cuando entonces aparece la luz. Pero aún en el momento que la luz aparece, las tinieblas no se acaban completamente, ¿verdad? Usted puede estar en la sala de su casa y está amaneciendo y aún su casa se ve oscura, aunque usted puede ver un poco mejor que cuando estaba en una completa oscuridad. Dice aquí que la palabra profética es como una antorcha que alumbra los lugares oscuros, pero esa antorcha tiene que alumbrar hasta que toda tiniebla se disipe, hasta que el día esclarezca, es decir, hasta que verdaderamente el día haya ocupado el lugar de la noche, y entonces ya no haya lugar ni habitación para ninguna tiniebla. ¿Cuántos dicen amén? Y el lucero de la mañana, dice la palabra de Dios, salga, alumbre, ilumine nuestros corazones. ¿Y sabe quién es el lucero de la mañana? Nuestro Señor Jesucristo. Den un aplauso a mi Señor. Ahora, ¿a dónde voy con esto? Y no voy a dejar de insistir, y como decía Pedro, para mí no me molesto el estarles escribiendo las mismas cosas
debemos apreciar, valorar, escudriñar la palabra escrita de Dios. Aunque no haya amenes, debemos apreciar, debemos valorar, debemos amar. Diga, amar la palabra escrita. Aquí no estamos hablando ahora, escúcheme, de revelación ni de iluminación. Estamos hablando de las páginas de un libro. Estamos hablando de la escritura, de lo que se registró, de lo que santos hombres de Dios hablaron y escribieron siendo inspirados por el Espíritu Santo, porque toda la palabra es inspirada por Dios y útil para redarguir, aleluya, para instruir y para corregir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. No estoy hablando ahora de la iluminación, eso es después. Estoy hablando de la palabra escrita, porque mi mejor ejemplo de aprecio, de valoración por la palabra de Dios, me lo dio mi Señor Jesús. ¿Cómo? Sí, Señor. Hoy el Espíritu Santo me mostró algo que me bendijo muchísimo. La Biblia dice en el Evangelio de Juan, y así comienza el capítulo, usted lo puede leer: en el principio era el Verbo. Diga conmigo, en el principio era el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Este estaba en el principio con Dios. Dígame a alguien, ¿de quién estamos hablando? De Jesús. Jesús es el Verbo, es la palabra viviente, es la palabra que sale de la boca de Dios, es la palabra eterna. Ahora, la palabra eterna amó la palabra escrita. Me voy a sentar para que le corra el disco duro ahí. El Verbo de Dios. Juan dijo: y aquel Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Aleluya. Jesús era el Verbo, Él era la palabra, Él es la palabra viva de Dios. Y sin embargo, la palabra viva, cuando tomó forma de hombre, cuando tomó forma de siervo, para llegar a hacerse obediente hasta la muerte y muerte de cruz, Él, siendo el Verbo, la verdad viviente de Dios, apreció, valoró, amó y escudriñó la palabra escrita de Dios. A mí me suena como una contradicción. Yo no sé usted cómo lo procesa, pero a mí me suena como una contradicción que el Verbo estudiara el Verbo. Y que la palabra escudriñara la palabra. ¿Alguien dice amén? O tan siquiera diga. ¿Cómo es eso? Quedé impactado porque Jesucristo, siendo el Verbo, amó la palabra escrita, la buscó, la escudriñó, la leyó, la aprendió, la memorizó, la habló, la pensó, la dijo, la usó para predicar, la usó para enseñar, la usó para vencer en su vida personal, la usó para desarrollar fe, la usó para conocer a Dios personalmente desde la perspectiva humana y terrenal. Jesús apreció más que ningún otro ser en este mundo la palabra escrita de Dios. Y cuando Satanás apareció aquel día, Jesucristo dijo: escrito está. Oh, gloria a Dios. Mire, ¿usted se acuerda cuando prendieron a Jesús en el Getsemaní? ¿Cuántos lo han leído? Levántame la mano, por favor. La Biblia dice que cuando aquellos hombres vinieron por la noche, siendo guiados por Judas, quien con un beso entregó a Jesús, alguien dijo: ¿quién es Jesús? Y Jesús dijo: yo soy. Y cuando él dijo: yo soy, todas las personas se cayeron al piso. Los soldados, los chismosos, Judas. ¿Dónde está el Cristo? ¿Dónde está Jesús? Y él decía: yo soy. Y entonces cuando él dijo: yo soy, todos caían para atrás.
Porque Él es el yo soy. Él es la palabra viviente de Dios. ¿Sabe qué es lo más tremendo de todo? Jesús hubiera vencido a Satanás con el yo soy, porque Él es la palabra. Pero Él no dijo yo soy, Él dijo escrito está. Porque a diferencia de nosotros, Él es y nosotros no. Y Él tuvo que vencer con el escrito está, porque usted y yo también íbamos a vencer con el escrito está. Porque ninguno de nosotros puede decir yo soy, porque no somos. Él es el verbo, Él es la palabra viviente de Dios. Él es el único, el inigualable, el glorioso y eterno verbo que se hizo carne. Ninguno de nosotros puede decir yo soy, porque no somos. Él es. Y si nosotros somos algo es porque Él es. Ninguno de nosotros puede decir yo soy. ¿Sabe que el único que se atreve a decir yo soy es el ego y el orgullo humano? Mi hermano, tengo que decirte algo. Tú no eres. Dile al de al lado, tú no eres. No, tú no eres. Entonces, Jesús hubiera dicho yo soy, y Satanás tiene que huir despavorido de ese lugar. Satanás tiene que largarse, porque el verbo viviente, la palabra viviente, el verbo que se hizo hombre y habitó entre nosotros, estaba manifestándose. ¿Qué pasó cuando el Padre estaba creando el mundo en Génesis 1 y Él dijo sea la luz? Él no estaba creando el sol, Él estaba diciendo sea mi Hijo Jesús manifestado en este mundo de oscuridad, para que todo se ilumine. Gloria a Dios. Jesucristo dijo yo soy la luz, y el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Apláudale a Jesús si quiere. Aleluya. Y entonces Jesús, diga Jesús, dice escrito está. Escrito está. Nosotros, mis amados hermanos, debemos entender lo que Jesús sabía, porque el mayor ejemplo de importancia de la palabra escrita de Dios nos lo dio nuestro Señor Jesucristo. Él amó la palabra. Dice la Biblia, cuando Él era niño, crecía en sabiduría y en estatura delante de Dios y de los hombres. ¿Sabe qué significaba eso? Que Él estaba estudiando. Diga, Él estaba estudiando. Diga, Jesús tuvo que estudiar. Diga, Jesús tuvo que leer la Biblia. Diga, Jesús tuvo que aprender la Biblia. Mire, yo sé que suena radical, pero es verdad. Él crecía en estatura y en sabiduría delante de Dios y de los hombres, porque Él estaba escudriñando, Él estaba estudiando. Y en la medida que Él leía la palabra, Él se iba conociendo a sí mismo. Y en la medida que Él leía la palabra, Él iba descubriendo su identidad como el Hijo eterno de Dios. Y en la medida que Él escudriñaba la palabra, Él iba conociendo su propósito y la voluntad del Padre. Si Jesús necesitó de la palabra escrita para iluminar su identidad, para iluminar su propósito y para iluminar su destino, ¿quiénes somos nosotros para hoy poner la palabra en un rincón y en un librero y en un estante e ignorarla, y aún así creer que vamos a poder hacer la voluntad de Dios? Diga, yo tengo que amar la palabra de Dios. Yo tengo que amar la palabra. Yo tengo que apreciarla. Yo tengo que valorarla. Mire lo que dice mi Biblia, por favor. Mire lo que dice mi Biblia. Proverbios 2, verso 9 al 10. No, perdón. Me voy a adelantar. Pause ahí. Diga, yo tengo que apreciar y escudriñar la palabra escrita, porque aunque la renovación de la mente es la iluminación de la verdad en nuestra mente y en nuestro corazón por el Espíritu Santo, la herramienta de construcción es la palabra escrita. El Espíritu Santo usa la palabra escrita, trabaja con la palabra escrita para traer la revelación, para traer la iluminación,
para mostrarle a tu corazón, a tu mente y a tus pensamientos la verdad, y entonces tú puedas entender, tú puedas comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede todo conocimiento humano, para que seas lleno de la plenitud de Dios. Esa es la única manera. El Espíritu Santo usa la palabra escrita, usa la palabra con la que tú alimentas tu alma, usa la palabra con la que tú alimentas tu corazón, usa la palabra con la que tú alimentas tu espíritu, porque no solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Aleluya, gloria al Señor. Y entonces estamos en esa metamorfosis. Estamos viendo cómo la oruga forma ahora su, ¿cómo se llama? Su capullo. Todo esto está sucediendo. ¿Y sabe con dónde comenzó todo? En reconocer que sus pensamientos no son como mis pensamientos, y en tomar la decisión de yo renunciar a mi propia manera de pensar para abrazar la de Él. Y ahora abrazo la palabra, y Dios y el Espíritu Santo me meten en un capullo. Oh Padre, ayúdame por favor a predicar tu palabra con poder, Señor. Ayúdame, Espíritu Santo. Ahora tú abrazas la verdad, ahora tú escudriñas la verdad, ahora tú amas la palabra en lo secreto, amas la verdad en lo íntimo, amas la palabra, escudriña la palabra, y el Espíritu Santo, como a la oruga, te mete en un capullo, te va envolviendo, te va enredando en sus lazos, te va cubriendo, va procesando dentro de ti cosas que tú no entiendes y que tú ni siquiera conoces. Estás entrando a un proceso. Yo prediqué ese mensaje hace 2 semanas que se llamó ¿cómo? Metamorfosis. Cambio de forma en el original. Cambio de forma. La oruga que se convierte en mariposa es metamorfosis, cambio de forma. Y eso es lo que la palabra empieza a hacer con aquellos que renuncian a su manera de pensar y ahora tienen un anhelo por un pensamiento más alto y elevado que el suyo. Y entonces entendemos lo siguiente, vea. ¿Qué es la mente de Cristo? ¿De qué consiste la mente de Cristo? ¿Alguien aquí quiere aprender eso? ¿De qué consiste? ¿De qué se trata? Primera de Corintios dice, capítulo 2, versos 6 al 8. Sin embargo, oh mi Dios, hablamos, dice Pablo, sabiduría entre los que han alcanzado madurez. Présteme atención. ¿Quiénes son los que han alcanzado madurez? Aquellos que reconocen que los pensamientos de Dios son más altos que sus pensamientos y están dispuestos a renunciar a su propia forma de pensar para abrazar la palabra y entrar en un proceso de transformación. Hablamos sabiduría de Dios, dice, entre los que han alcanzado madurez, los que ahora entienden la importancia de la verdad, de la iluminación, de la palabra, de la renovación del entendimiento. Y entonces dice Pablo, y sabiduría no de este siglo, porque la sabiduría que renueva tus pensamientos no es la sabiduría ni el conocimiento de este siglo ni de este mundo. Dice, sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen. Oiga lo siguiente, mas hablamos sabiduría de Dios, oiga, en misterio. Diga conmigo, en misterio. Diga otra vez, sabiduría de Dios en misterio. Esto es fabuloso, oiga esto, la sabiduría oculta, oiga, la cual Dios, vea, predestinó o destinó de antemano para nosotros. Predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Por eso yo siempre le digo que la revelación, que es la sabiduría oculta que se da a conocer a tu alma y a tu mente, no está escondida, no está oculta de ti, sino para ti. Dios la escondió para que tú la encontraras y el diablo no pudiera encontrarla. Y aquí lo dice, vea, es Biblia. Hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, y como estaba oculta, ninguno de los príncipes de este siglo conoció. Y está hablando ahí del reino de las tinieblas.
Dice, porque si la hubieran conocido, si Satanás y sus demonios hubieran tenido acceso a la sabiduría de Dios, a la revelación, entonces ellos nunca, digan nunca, hubieran crucificado al Señor de la gloria. Si ellos hubieran entendido, porque no tenían la capacidad de entender, y vea que el diablo sabe la Biblia, ya lo hemos leído, ya lo hemos aprendido antes. Se la citó a Jesús, literal. Sabe la Biblia, pero no tiene revelación. Sabe la Biblia, pero no tiene acceso a la sabiduría oculta. Y entonces dice, esta sabiduría oculta Dios la predestinó, Dios la destinó, Dios la preparó de antemano para nosotros, la escondió para nosotros, de manera que Satanás y el reino de las tinieblas nunca pudieran entender ni comprender lo que Dios iba a hacer por medio de nuestro Señor Jesucristo para redimir la raza humana. Dice, si ellos hubieran entendido, si ellos hubieran tenido acceso a la sabiduría oculta de Dios, ellos nunca hubieran crucificado al Señor de la gloria. Es más, lo hubieran dejado quieto y tranquilo, porque ellos no sabían que al estar matando al Hijo de Dios, estaban firmando su sentencia de muerte. El reino de las tinieblas firmó su sentencia de muerte cuando impulsó el asesinato del Hijo de Dios. Si ellos hubieran tenido acceso a esa sabiduría, ellos nunca hubieran crucificado a Jesús. Déjenlo quieto, porque si ese hombre muere en una cruz, lo hará representativamente por toda la humanidad. Él recuperará el dominio de los cielos de abajo, no los cielos de arriba, y de la tierra. Y entonces nosotros quedamos totalmente sin poder. Y Él es ahora el que toda potestad le es dada en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Oh Padre Santo, cuán maravillosa es la sabiduría de Dios. ¿Alguien dice amén? Mi hermano, ¿no siente como que aleluya, algo arde en nuestro corazón con la palabra de Dios? Jesús tenía acceso, oiga, vea, ¿se acuerda que Jesús dice, yo nada hago por mi propia cuenta? Él no estaba caminando en sus propios pensamientos. Nada hago por mi propia cuenta, ni hablo por mi propia cuenta. El que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca. No, yo hago todo lo que veo hacer al Padre. Yo hago todo lo que el Padre me dice que yo haga. ¿Qué significa esto? Que Jesús no caminó en sus propios pensamientos en el sentido de en el sentido de su humanidad, sino que Él tuvo que recurrir a la sabiduría oculta. ¿Alguien dice amén? Aleluya. Él tuvo que recurrir a la sabiduría de Dios en misterio. Él tuvo que recurrir, vea, a lo profundo, y ahora lo vamos a leer, del corazón de Dios. Y entonces Él pudo accesar a esta sabiduría oculta que está escondida en lo profundo de Dios. Y ese pensamiento fue lo que gobernó, lo que influyó, lo que marcó toda su vida, todas sus decisiones, todos sus actos, todas sus palabras. Jesús caminó en la tierra en un cuerpo humano, pero con la mente de Dios, aleluya, con la sabiduría de Dios. Y entonces, ahora sí, Proverbios 2, versos 9 al 10. ¿Qué es la mente de Cristo? Póngame atención, por favor. La mente de Cristo es lo profundo de Dios habitando e influenciando los pensamientos humanos. Estamos volando alto hoy, mis amados. La mente de Cristo es lo profundo de Dios habitando e influenciando los pensamientos humanos. Vea, Proverbios 2, 9 y 10 dice: entonces entenderás. Y ya sabemos que entender lo espiritual es un asunto de iluminación de la verdad. Entonces entenderás, oiga, justicia, juicio y equidad y todo buen camino. ¿Cuándo? Cuando la sabiduría, cuando la sabiduría
entrare en tu corazón. Ahora, ¿cuál sabiduría? ¿Las matemáticas? ¿Ah? ¿La arquitectura? La sabiduría de Dios. Diga, la sabiduría de Dios. ¿Cuál sabiduría de Dios? La que acabamos de leer. La sabiduría de Dios es misterio, la cual ninguno de los príncipes de este mundo conoció. Cuando la sabiduría entrare en tu corazón y la ciencia fuere grata a tu alma, entonces entenderás, verso anterior, justicia, juicio y equidad y todo buen camino. Así que, escuche, tener la mente de Cristo es accesar a la sabiduría oculta de Dios, que ha sido reservada para nosotros desde antes de la fundación del mundo. ¿Cuántos pueden decir amén en este lugar? Tener la mente de Cristo es tener acceso a la sabiduría oculta de Dios, a la sabiduría reservada para nosotros en este último tiempo. Gloria a Cristo. Y quiero decirle algo: los profetas del Antiguo Testamento tuvieron acceso a cierta medida de esa sabiduría oculta, pero nadie tiene mayor acceso que la iglesia del Nuevo Testamento a esa sabiduría oculta. Porque a diferencia de nosotros, el Espíritu Santo no moraba dentro del espíritu de ninguno de ellos. El Espíritu Santo, cuando operaba en la vida de los profetas, venía sobre ellos, pero nunca estuvo dentro de ellos. Solamente aquellos que han sido lavados por la sangre del Cordero y han experimentado el milagro de la regeneración y el nuevo nacimiento pueden ser ahora el templo del Espíritu Santo, y el Espíritu Santo mora dentro de ellos. Diga, el Espíritu mora dentro de mí. ¿Por qué es tan importante saber esto? Ahora lo va a descubrir. Ahora entiendo que la mente de Cristo es la sabiduría oculta. Es la sabiduría oculta de Dios, a la cual nosotros accesamos, oiga, y que habita y que influencia nuestros pensamientos. Pero ¿cómo lo hacemos? Diga, ¿cómo lo hacemos? Diga, ¿cómo accesamos a la sabiduría oculta? Diga, ¿cómo accesamos a la sabiduría de Dios? ¿Cómo accesamos a la mente de Cristo? Bueno, Primera de Corintios capítulo 2 versos 10 al 16. Pero Dios nos las reveló a nosotros. ¿A quiénes? ¿A quiénes? ¿Sabe qué dice el verso anterior? Cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido a corazón de hombre, son las cosas que Dios ha preparado para aquellos que le aman. Dice que Dios nos reveló estas cosas a nosotros. ¿Por medio de quién? ¿Por medio de quién? Del Espíritu. ¿Por qué? Oiga, ¿por qué? Porque el Espíritu todo lo escudriña, aunque están aquí, iglesia, conmigo, o ya los dejé hace 5 kilómetros atrás. Dice, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Pregunta: la sabiduría que está oculta, ¿en dónde está oculta? Está oculta en lo profundo de Dios. Ahora, porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios. ¿Está listo para el siguiente verso? Y nosotros, diga nosotros, diga nosotros, diga yo, no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios. ¿Para qué? ¿Para qué? Para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Ese saber, ese entender, ese conocer todo lo que Dios nos ha concedido es precisamente accesar a la sabiduría oculta. Eso es tener la mente de Cristo, mis hermanos. Me estoy explicando. Mire, si no, usted tiene que oír este mensaje otra vez, porque hasta yo lo voy a oír, gloria a Dios.
ese entender, ese saber lo que Dios nos ha concedido es accesar a la sabiduría oculta de Dios. ¿Y quién es quien nos dio acceso a esa sabiduría? El Espíritu Santo, no hay otro, porque nadie conoció las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios, y el único que escudriña todo, aún lo profundo de Dios, es el Espíritu Santo. Así que no podemos, mis amados, tener mejor aliado que ¿quién? ¿Y tú crees que el Espíritu Santo solamente quiere estar contigo para ser un espectador de tu vida, de tus decisiones, de todo lo que tú eres? No, Él está contigo principalmente con este propósito. Él es como un maestro, Él es como un mentor, Él es como un tutor que quiere ayudarte a ti a accesar a todo lo que Dios escondió para que tú lo descubrieras. Aleluya. Él quiere ayudarte a ti a accesar a todo lo que Dios reservó para ti en lo profundo de su corazón. Y que eso es precisamente lo que te va a ayudar a ti a caminar en esta tierra y en esta vida como un hijo de Dios lleno de propósito y del Espíritu Santo. Den un aplauso a mi Jesús. Escuche, así tampoco nadie conoció las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios. Pongan los versos, por favor. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios. ¿Quién, mis amados, ha recibido el Espíritu de Dios? Aquellos que creen que Jesucristo es el Hijo de Dios, aquellos que han nacido del Espíritu. Dice: nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos. Dios quiere que tú sepas todo lo que Él te ha concedido. Ahora, lo cual también hablamos. ¿Sabe que eso es lo que yo estoy haciendo ahora? Exactamente esto. Estoy hablando, pero no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual de Dios a lo espiritual tuyo. Porque lo espiritual de Dios no se puede acomodar a lo natural tuyo. Lo espiritual de Dios no se puede acomodar a lo carnal tuyo. La única manera en la cual tú y Dios caminan en acuerdo es cuando lo espiritual de Él se acopla con lo espiritual tuyo. Gloria a Dios. Cuando lo espiritual tuyo se acopla con lo espiritual de Dios. Y yo soy un espíritu, yo no soy una carne, yo no soy, oh gloria al Señor, aleluya. Con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Y entonces dice esto: pero el hombre natural, diga el hombre natural. Al principio dijimos quién era el hombre natural: el hombre que piensa con sus propios pensamientos. Dice: no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura. Es probable que haya hoy alguien aquí que está diciendo en su mente: lo que el pastor está predicando es una locura. Ricardo Arana, las muchas letras te vuelven loco. Eso ya lo leyó también en la Biblia, ¿no? El hombre natural es el que camina en sus propios pensamientos, el que no tiene la capacidad de entender las cosas espirituales. Es más, algunas de ellas son una locura y no las puede entender. Pero los cristianos tendrán una mente natural hasta que la verdad de Dios renueve sus pensamientos. Pero tendrán una mente natural hasta que decidan buscar los pensamientos de Dios. Y entonces este es mi último punto. Estamos hablando de que tenemos la mente de Cristo. Yo creo que este mensaje, lo digo con sencillez, es el mejor mensaje de esta serie de la mente. Hasta este día yo no había podido ver tan claro todo esto. Y es importante que usted pueda volver a escuchar esto, porque entonces queda un último paso, y es anhelar, diga anhelar, la sabiduría de Dios. Porque el que anhela la sabiduría de Dios es el que tiene acceso a esa mentalidad. Y la Biblia lo dice, Proverbios capítulo 2, versos 1 al 5. Hijo mío, ¿cuántos hijos de Dios hay aquí? Mira cómo Dios te habla. Dios no es como yo, que a veces como que
me pongo bravo. Hijo mío, si recibieres mis palabras y mis mandamientos guardares dentro de ti, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, si inclinares tu corazón a la prudencia, si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieres tu voz, si como a la plata la buscares y la escudriñares como a tesoros, entonces entenderás. Hello. Entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás, oiga esto por favor, ¿hallarás qué? Hallarás el conocimiento de Dios. Vea, este verso está hablando de que tú tienes que tener un anhelo por la sabiduría de Dios. Tú tienes que tener un anhelo por el conocimiento de Dios. Y vea lo que dice aquí, lo deja claro como el agua. Si como a la plata la buscares y si la escudriñares, obviamente se refiere a la palabra, obviamente se refiere a la verdad absoluta de Dios. Si la escudriñares como a tesoros, entonces conocerás la verdad y la verdad te hará libre. Entonces sabrás todo lo que Dios te ha concedido, para que sepamos todo lo que Dios nos ha concedido, cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, cuál es la supereminente grandeza de su poder. Entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios. Mis amados, debemos tener un anhelo. Diga, tengo que tener un anhelo por la verdad, por la sabiduría de Dios, por el conocimiento de Dios, porque esto es lo que me da acceso a mí, a que yo pueda caminar en una mentalidad superior. No superior en altivez, en arrogancia, no. Superior en entendimiento de la verdad, la mente de Cristo. Dar un aplauso a Jesús, por favor. Alguien puede levantar sus manos. Espíritu Santo de Dios, Espíritu Santo de Dios, te necesito, Espíritu Santo. Te necesito, Espíritu Santo. Te necesito, Espíritu Santo. Dile, yo te necesito, Espíritu Santo. Él es el que escudriña aún lo profundo de Dios. El Espíritu que hemos recibido para que sepamos todo lo que Dios nos ha concedido. El que escudriña lo profundo, los misterios de Dios reservados y escondidos para nosotros, y entonces los revela a nuestro corazón, los revela a nuestra alma, los revela a nuestra mente, los revela en nuestro ser, aleluya. Y esa sabiduría influye todo lo que somos, cambia nuestra manera de pensar. Esa sabiduría, cuando accesamos a ella y comenzamos a vivir por ella, es el surgimiento, gloria a Dios, de ese ser transformado. Es el surgimiento de ese ser cambiado. Es el surgimiento de esa nueva vida que se ha manifestado ahora, no solamente en tu espíritu, sino también en tu alma, en tu conducta, en tus pensamientos, en tus palabras. En la manifestación del nuevo ser. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Dios quiere que todo sea hecho nuevo en ti. Dios quiere que todo sea hecho nuevo en tu mente. Dios quiere que todo sea hecho nuevo en tu futuro. Dios quiere que lo viejo pase. Dios quiere que lo de atrás quede atrás. Pero Dios quiere ahora, gloria a Dios, llevarte a ti a esa experiencia total, a esa experiencia poderosa de andar, de caminar en una nueva vida. Dile, ayúdame, Espíritu Santo de Dios. Ayúdame, Espíritu Santo de Dios.